Bendito sea nuestro Padre eterno, al cual le damos gracias. Le damos gracias por esta oportunidad que nos concede de nosotros poder compartir este tema tan importante en la vida de cada individuo, de cada persona, que es el condicionamiento social. El condicionamiento social es un tema que nos atañe a todos. Y hoy, gracias a nuestro Padre Eterno, permite que mi hermanazo Heuri Nivar esté con nosotros el día de hoy compartiendo este tan importante tema. Esperemos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, cada persona que va a estar escuchando, va a estar viendo nuestras exposiciones, nuestras ideas en torno a este tema. Ustedes pueden también expresarse en cuanto a esto, pueden también hacer sus comentarios si así lo desean en cuanto a este tema, y le vamos a estar dando paso a nuestro hermano, nuestro hermanazo Heuri Nivar, que sé que trae bastante luz con relación a esto el día de hoy. Adelante, hermano. El Eterno me lo bendiga a cada uno de los que están ahí presentes y de los que cuando esté ya en la plataforma lo escucharán, lo verán esto. Es una bendición de que uno pueda compartir temas que a veces le aquejan o temas que uno se identificó en un momento en la cual la religión hizo mucho daño, y ya que uno ha despertado, ya que los ojos se le han abierto a uno puede hablar de esto con mucha libertad. Y este tema del condicionamiento social es un tema que por mucho tiempo se ha venido mucho. Cuando digo mucho tiempo, estamos hablando de cuando empezó Gigi Ávila en su ministerio, esa oleada del pentecostalismo que vino desde Puerto Rico, que ahí fue que empezó esa oleada del pentecostal, pasó a Dominicana, y después de Dominicana ya vino a Estados Unidos, además isla de América. Y cómo surge el condicionamiento dentro y fuera, porque no tan solo es dentro de las congregaciones o de lo que nosotros conocemos como instituciones religiosas, sino que también fuera. Pero nuestro punto es dentro, que eso es lo que nos aqueje, que es lo que la problemática. Y por ejemplo, hace un tiempo atrás yo hablaba con mi hermano Vladimir sobre estos temas del condicionamiento que se ve hoy en día. ¿Qué es ese condicionamiento, o qué es un condicionamiento en su definición? Es cuando te condicionan a que tú seas una persona que tú no eres. Te condicionan a llevarte a un punto de un estado en el cual Dios no te ha puesto. Por ejemplo, existe algo que se llama el Sitra Hará. El Sitra Hará es la persona que soy yo. Ese es el Sitra Hará, yo, Heuri Nivar, de este lado. Ese es el Sitra Hará, lo que soy yo. Ahora, Dios no me hizo aquí donde estoy yo. Dios me hizo en el Adán Calmó. El Adán Calmó es la esencia donde el Padre creó, que el alma, esa es la esencia que está delante de mí. Entonces, el condicionamiento nunca va a hacer que yo evolucione hacia mi Adán Calmó. Más bien, todo el condicionamiento social, todo el condicionamiento que se me ha entrado, que desde mucho tiempo, desde que tal vez tú comenzaste, desde que te aceptaste al Señor como tu Salvador, viniste a una iglesia, qué sé yo, han comenzado a invadir tu mente, entrando veneno, entrándote religión, entrándote dogma, entrándote doctrina que no tienen aún ni fundamento ni base bíblica. Pero ese
Sitra está lleno de tantas dogmas, de tantas condicionamientos que siempre te han dicho, no, tú eres la mente, tú eres lo que está aquí. Pero el Adán Calmó, que es donde el Padre te creó, la esencia, el alma, no dice eso. Porque la mente es el almacén del alma. O sea, lo que el alma desecha es lo que la religión nos dice que somos nosotros. Es como cuando los ricos, las personas de influencia y dinero, sacan los desperdicios de su casa, que para ellos es desperdicio, pero vienen gente y lo cogen, lo recogen. Entonces, eso es lo que el Adán Calmó desecha, el alma desecha, eso viene a la mente y no han condicionado y no han dicho que eso es lo que somos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros entramos en la problemática del condicionamiento social? Bueno, yo soy un ejemplo vivo y mi hermano Vladimir del condicionamiento, no se reía, del condicionamiento social. ¿En qué sentido? A mí me condicionaron tanto la religión que nunca me enseñaron que yo tenía que mi alma tenía que evolucionar. Solamente de que yo tenía que tener una congregación y los días que tenía que ir y el domingo y ya. Pero me dogmatizaron a ser un esclavo por un dogma o condicionamiento que me tenían estático, donde el Padre nunca me ha llamado a ser estático, sino a estar en movimiento. Entonces, te condicionan tanto que tu alma nunca va a evolucionar. Yo voy a hablar un tema un poquito fuerte porque yo no voy a estar pintando, no, yo voy a ir un poquito más al grano. Mi hermano Vladimir sabe que yo soy tan... yo la dejo caer tan. Entonces, nos enseñaron que nosotros vamos, cuando el Padre venga, Yeshua nuevamente venga a buscar su pueblo, vamos a ser glorificados y Él va a venir, nos va a perdonar y nosotros vamos a ser levantados con Él. Pero existe una regla bíblica que yo no sé dónde estos benditos paganos han sacado, que nosotros vamos a ser perdonados cuando desde el principio hay un momento, el día de Yom Kippur, que existe para el perdón. Entonces, cuando yo estoy delante del Padre, si existe un día donde el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, sube al templo a llevar su expiación por su pecado, que yo creo que el momento donde Jesús es crucificado, ya se acabó el día de expiación, porque esa fue la expiación más grande que hubo. Pero donde nos condicionan a que nosotros tenemos que siempre vivir en acecho, porque si cometo pecado, me puedo quedar. Me han condicionado a tener un cuco, un miedo, perdón, a tener siempre como esa reserva de un miedo de que yo tengo que estar en acecho, porque si cometo un pecado, el diablo me va a llevar, el Padre puede venir y me quedo. Pero espérate, existe una expiación que fue para toda la vida, que fue la venida de Yeshua. Pero entonces tú me preguntarás, Eury, pero entonces, ¿para qué el Padre va a hacer un juicio? Bueno, nosotros no vamos a ser enjuiciados como la teología ha armado un rompecabezas junto con la Iglesia Católica, que han armado este engranaje, que es una teología que ellos inventaron y crearon, de que nosotros íbamos a estar delante del Padre y el Padre de allí nos va a juzgar de acuerdo a nuestro pecado. No, mentira. El Padre, cuando tú estés delante del Padre, el Padre lo que va a pedir
qué hizo tu alma, qué tú evolucionaste, porque el ejemplo más vivo es cuando, cuando Jesús da la parábola de los talentos. A uno se le dio 5, a uno 3 y a uno 1. Eso es lo que va a pasar con nosotros cuando estemos delante del Padre. Entonces nos han condicionado a que nosotros tenemos que tener un miedo eterno, siempre estar al acecho. Entonces ese condicionamiento nos ha llevado a hacer lo que habla Pablo, que no venga con tantas palabrerías que son vanas y que son al aire, porque tú vienes con una cantaleta orando, son palabrerías al aire, pero eso fue el condicionamiento que nos enseñaron. Nos condicionaron a que nosotros tenemos que vivir en un pecado, pero nunca nos enseñaron a tener una conexión con el Padre. Fíjate que si tú tienes una conexión con el Padre, tú no necesitas ni tanto esa tanta gallareta, ni palabrerías al aire, porque fue lo mismo que pasó con los discípulos de Jesús. Cuando vinieron los discípulos de Juan, hey, pero tus discípulos como que no están orando, tu discípulo como que no se está lavando la mano. Pero Jesús de una vez rápidamente le respondió, es que si ellos están en la fuente, yo no necesito nada, ellos están en la fuente. Entonces, esa es la manera que se tiene que enseñar a tener una conexión con el Padre. No tanto vivir una vida de oración, porque si tú te fijas, las personas que viven una vida más consagrada en oración son los más pecadores, son los más lengua larga, son los que más llevan vida. Entonces, ¿qué nos está dejando esa vida tanto de oración? Más bien, si nosotros se nos enseñara a tener esa conexión con el Padre, que tú te conectes a la eternidad vía la meditación, que era lo que hacía Yeshua, que era lo que hacía Daniel, quien envenenó este estado donde se está viviendo, que yo siempre he dicho, el 95% de la iglesia cristiana viven bajo los rudimentos y bajo esa doctrina o cultura, vamos por decir, romana, porque que viven los mismos condicionamientos de la iglesia católica, lo traen a la iglesia evangélica. Porque si comenzamos por ahí, por ejemplo, no sé si usted va a leer la palabra en Yohanan, o yo ya la puedo leer, ¿no? O usted la va en su parte de la... usted dice algo aquí, por ejemplo, dice, Yeshua entonces dijo a los discípulos en Yohanan 8, Yeshua entonces dijo a los judíos que le habían creído, si permaneciera en mi palabra, entonces yo seré verdaderamente mi discípulo. Escucha esto. Entonces, ¿cuál es el condicionamiento que el Padre está hablando aquí a través de la palabra? Que si yo creo, yo voy a ser su discípulo, pero entonces, ¿por qué yo tengo que estar todo lo que mi fe, mi costumbre o quién yo soy en Cristo a través de un hombre? Si la misma Biblia dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Yeshua, que es por los méritos que él tiene, porque nosotros no alcanzamos a tener los méritos para tener esa conexión directa con Yahweh. Entonces, tal Yeshua, el Hijo, que es entre mediador, pero ¿por qué tenemos que tener un hombre de mediador donde el hombre tiene 100% incide en nuestra vida, tiene dominio en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos? ¿Por qué? Si el único mediador entre Dios y el hombre es Yeshua. Entonces, eso fue lo que nos enseñaron. ¿Cuál fue el condicionamiento? Bueno, que aquel líder que está allí, que está en el altar, está más cerca de Dios que yo. Y él está más cerca de Dios que yo tengo que rendirle esa pleitesía, esa soberanía y tenerle honra a él, porque él es que está cerca del balbú. Pero ellos nunca enseñan de que cuando Moisés
está en el monte Sinaí, baja, después que habla con Yahweh. Yahweh se le aparece en el monte y le dice, mira, baja abajo y dile, prepara al pueblo que yo quiero hablar con ellos y tráelo para acá. Pero cuando Moisés baja allá, esta gente se asustaron tanto que le dijeron, hey, nosotros para allá no vamos. Nosotros, como ese monte está prendido en fuego, relampagueando, sentimos miedo por nuestra vida, la forma que estamos viviendo. Sube tú, habla con él y lo que él te diga, ven, baja y habla con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se ve el día de hoy? Que el mismo condicionamiento del hombre que está en el altar, el poderoso, el que tiene la palabra con el barbú, la gente se apega tanto y entrega su vida a este hombre porque el hombre que tiene la conexión con Yahweh. Pero Yahweh no quería hablar con Moisés. Yahweh lo que quería tener una conexión directa con el pueblo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Dios quiere tener una conexión directa con nosotros, con el pueblo, pero el condicionamiento es tan grande que no, porque yo estoy viendo al hombre de Dios, que aquel, al que, pero es que la vida que te tienen, entonces te tienen como títeres. Te están dominando. Con relación a este tema del condicionamiento, yo pienso que podríamos hacer un taller porque es bastante amplio este asunto del condicionamiento social, que a la luz de la palabra vemos que usted tocó muchos puntos importantes. Vemos, por ejemplo, cuando el hombre fue creado, el hombre no tenía las limitaciones que nosotros tenemos ahora. El hombre no estaba enfundado en un cuerpo humano cuando fue creado por nuestro creador al principio. Entonces las fuerzas de la tiniebla se opusieron cuando Dios lo crea y sintieron celos del poder que Dios nos dio a nosotros. Sintieron celos. Entonces por eso diseñan un plan para condicionarnos a nosotros a vivir en este cuerpo, por la desobediencia que hicimos, por la desobediencia que hizo Adán. Entonces nos condicionan, venimos nosotros, cuando el Eterno permite que nosotros nos hagamos manifiesta en esta dimensión, aquí donde vivimos, que habitemos en este cuerpo, venimos ya con esta limitante que vamos a estar, nuestra alma va a estar dentro de este cuerpo. Amén. Entonces, esa misma fuerza de la tiniebla también operan en la tierra dentro de los seres humanos, los gobernadores de la tiniebla de este siglo, que también utilizan a esas personas que gobiernan y esas personas que tienen ciertas influencias religiosas. Algunos de ellos son utilizados por esta fuerza también de la tiniebla para imponerle cosas al ser humano. ¿Por qué? Porque a través del condicionamiento social, que no es más que como un entrenamiento psicológico que le hacen al ser humano para hacerle creer lo que ellos quieren que el ser humano crea y piense y se acondicione y se limite aún más, a través de ese condicionamiento social, ellos le bajan de grado la conciencia al ser humano. El ser humano tiene diferentes grados, niveles de conciencia. Tiene una conciencia vegetal, tiene una conciencia animal, tiene una conciencia emocional, tiene una conciencia intelectual, tiene una conciencia espiritual y hay otro grado que está todavía por encima de ese. Pero ¿qué hacen ellos con esta herramienta que utilizan del condicionamiento social? Degradar al ser humano, que piense en ser dirigido todo el tiempo, que piense en que no vale nada, que piensen que no puede lograr la cosa, que piensen que no va a poder salir adelante, que vea que tener una relación con nuestro Padre Eterno, que lo vea como algo imposible, que tiene que tener un hombre intermediario, que tiene que haber alguien entre él y Dios obligado, y no es así. El Eterno quiere que nosotros retomemos lo que teníamos al principio. ¿Y qué era lo que teníamos al principio? Una relación directa con Él. ¿Y cómo nosotros logramos una relación directa con Él? Rompiendo con todos los paradigmas mentirosos y con todas las cosas que nos han impuesto tanto el sistema, porque déjeme decirle algo, la religión es parte del sistema, pues usted no lo sabía. Trabajan en contubernio, porque lo que quieren es limitar al humano. Quieren limitarte a ti para que tú no salgas adelante, para que tú no emprendas. Y si tú emprendes, en algunos lugares tú tienes que darle un porcentaje a ellos. Hay que darle su parte del asunto. Entonces,
Cuando nosotros ya conocemos esto, que Dios no quiere de nosotros más que nosotros obedezcamos su palabra y tengamos una relación directa con Él, vamos a ir soltando todo ese condicionamiento social que viene arrastrándose desde ese entonces. Mire, por ejemplo, el caso de Abraham, luego del diluvio, que pasa el diluvio, que el Eterno destruye la tierra con agua, que viene Noam, viene Shem, el hijo de Noam, viene Abraham. Nimrod el malvado tenía establecido aquí en la tierra su reino y tenía la mayoría de los hombres de la tierra condicionado a su voluntad. ¿Qué era lo que se vivía en ese entonces? Bueno, el politeísmo, el adorar a varios dioses impuestos por Nimrod, y quien no estaba de acuerdo, Nimrod lo perseguía y lo mataba. Entonces viene Abraham a romper con eso, a decir: yo no voy a ser parte de este disparate, yo no voy a ser parte del sistema, yo no voy a ser parte de esta falsa. Y usted sabe lo que hizo Abraham, según los escritos que hemos leído. Abraham agarró un hacha y rompió todos los ídolos de su papá, todos, excepto uno. Dejó uno, ustedes saben para qué. Cuando el papá le reclamó que quien lo rompió, le dijo: fue ese que lo rompió a los otros. Y el papá le dijo: por eso no tiene poder para aventar la hacha. Y él le dijo al papá: ¿y cómo tú crees en algo? ¿Y cómo tú pones tu confianza en algo que no tiene poder? Entonces Abraham lo llevan donde Nimrod, y al primero que entra en un horno de fuego fue Abraham. Y él siguió creyéndole a Dios aún así. Pero sentó un precedente, porque el Dios que él le sirve, el Dios que Abraham le sirve, no dejó que le pasara nada. Amén. Y de ahí entonces se conoce a Abraham como el primer monoteísta, pero no fue fácil su batalla. Y sabemos que para nosotros salirnos del condicionamiento social, sabemos que vamos a ser perseguidos, sabemos que nos van a acusar de locos, sabemos que nos van a acusar de muchísimas cosas, pero ustedes saben que a nosotros no nos importa, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos ya la maña del sistema, el condicionamiento que nos quieren poner para que nosotros no tengamos una relación directa con nuestro Padre Eterno, como cada uno de nosotros debemos de tener. Eso es de manera individual. Yo entiendo, debemos de congregarnos y eso es muy bueno. Pero cuando usted compadece delante del Padre Eterno, Él no le va a preguntar por el tema del otro, a usted por el suyo. Él no le va a preguntar por el otro, por el vecino, por el hermano, por lo suyo. Usted hizo con su talento. El tiempo que tú duraste aquí en esta dimensión, tú viniste a ratificar tu alma, tú viniste a corregir algo en ti que tú hiciste. Tú pudiste también la luz que recibiste de parte de él, pudiste compartirla con otro. Te quedaste agachado, te quedaste creyéndole a los dogmas del hombre, te quedaste encerrado en una religión. Y fíjense en algo que tienen todas las religiones en común, que ellas son las únicas que tienen la verdad, nadie más lo tiene. Y persiguen y oprimen al ser humano y lo encajonan. Y muchos lo hacen inconscientemente, pero siembran odio al ser humano. Le siembran odio y lo limitan mucho. Lo limitan, que tiene que ser así, cosas que bíblicamente no son probadas, cosas que ni aparecen en la palabra. Usted tiene que someterse a eso, si no te lo tildan como un rebelde, como alguien que no se somete. Pero es que yo no me puedo someter a algo que vaya en contra de lo que está establecido en la palabra. Pues es una persona pensante. Y ahí es que nosotros tenemos que llegar en estos tiempos a despertar nuestra conciencia, a no dejar que los manipuladores de este tiempo nos degraden de conciencia, nos lleven a esa conciencia animal para ellos poder manejarnos a su antojo como si fuéramos un corral de vaca. Nosotros debemos de cada día más tratar de elevar nuestra conciencia. ¿Cómo elevamos nosotros nuestra conciencia? Bueno, escudriñando la palabra, con una verdadera relación con nuestro Padre Eterno, meditando, así como meditaban los profetas, así como meditaban los patriarcas, meditando, haciendo meditaciones. Nosotros elevamos nuestra conciencia. Por eso no se enseña. Yo no lo culpo a muchas personas que no lo enseñan, porque es que tú al que no tiene 100, tú no le puedes pedir. Nada más tiene 20, tú no le puedes pedir 100 al que nada más tiene 20. Y muchas veces no es culpa de ellos, sino que ellos dan lo que ellos han recibido también. Entonces nosotros, la generación que viene subiendo, que no nos chupamos el dedo ya, que no nos dejamos poner bobo, que sabemos que hay algo más detrás del asunto,
que desencamamos, que escudriñamos la palabra en modo investigativo, que tenemos que saber de dónde viene cada letra que hay en la palabra, a nosotros nos tildan hoy en día de rebelde, porque es que no nos conformamos con el cuentico romano, hemos ido más allá. Y así como a nosotros, nuestro Padre Eterno no ha quitado el velo, así nosotros también tenemos un compromiso con esta generación de hacerles saber, en el engaño, en la mentira que viven, en el condicionamiento social que viven. Nosotros tenemos un compromiso y por eso hacemos este tipo de cosas. No porque no tenemos nada que hacer hoy, no porque, no, porque tenemos un compromiso de nosotros expresar, compartir lo que hemos recibido por gracia de nuestro Padre Eterno, darlo por gracia también. Así que no nos dejemos nosotros encerrar. Tenemos que romper, así como hizo Abraham, tenemos que romper con esos patrones, tenemos que romper con las imposiciones, tenemos que romper con el condicionamiento social, con esa limitante. Cada quien le da algo, Dios no deja a nadie con la mano vacía. Lo que pasa es que no se nos enseña cómo nosotros descubrir el depósito que tenemos de parte de Dios. ¿Y cómo lo vamos a descubrir si no lo ejercitamos? Si muchas veces hay personas que tienen años y años visitando una congregación y no pasan de la silla de atrás. No hay un programa diseñado para las religiones, para formar líderes. No lo tienen. Lo que quieren formar es borregos. Que sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y sin cuestionar nada. Y ustedes saben que al mismo Dios al que nos formó, a él le gusta que nosotros hagamos preguntas. A él le gusta que nosotros nos preguntemos de dónde viene cada cosa. Porque así nuestra conciencia se eleva y aprendemos más. Amén. Yo no creo en esos evangélicos o cristianos que no tienen un comentario crítico de todo. Yo, por lo menos, personalmente, yo tengo un criterio para todo. Porque que eso es lo que me va a determinar mi punto de creencia. Porque yo no puedo decir, no, porque, por ejemplo, yo le decía a usted ahorita que yo tuve que ir a Connecticut de mi mamá a buscar el vehículo de ella y lo traje. Mi mamá esta mañana, cuando llego a su casa, bien temprano, me dice, vamos, hoy voy a ir a la iglesia de su esposo, vamos. Y yo como que, vamos. Dios mío, su bendito pagano. Y yo pude darme cuenta verdaderamente que la gente está robó dentro de la iglesia. Varón, son mecánicos. Y yo decía, wow, verdaderamente que cuando la ignorancia viene de arriba de la cabeza, todo el pueblo ignorante. Todo el pueblo ignorante, porque es que, varón, ¿cómo usted me está explicando? Y no me voy a salir del tema del condicionamiento social, sino que también cómo esto encaja, cómo el sistema religioso tiene tanto y lo tiene como le dije ahorita, como un títere, así que lo tiene como mano y hambre, como lo traigo para acá, lo llevo para allí y lo pongo aquí. Y yo pude entender que cuando la gente no tiene un criterio de algo que tal vez escuchó o algo que leyó la Biblia, no tiene un criterio analítico ni investigativo de decir, déjame ver por qué pasa esto, porque no es común. Usted ve que a Yeshua lo están juzgando los reyes de ese entonces y lo traigan de que un hombre lo sacan de afuera de la ciudad y lo están comparando con un hombre, un tal Barrabás, que nos enseñaron a nosotros que era un ladrón. Era un ladrón. Entonces, ¿cómo un hombre de la magnitud de Jesús, que tiene un arrastre grande, mayor, de tanta gente, que anda con 12 hombres y tiene un arrastre bien grande, lo están comparando con un ladrón? Eso no, a mí, en mi cabeza no cabe. Ahí hay algo oculto, hay un maco, como nosotros decimos en buen dominicano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer mi forma crítica e investigativa? Déjame ver quién era ese hombre, en verdad, porque eso no es un ladrón común. Entonces, cuando tú vas a la historia y a la costumbre, tú te das cuenta que ni es Barrabás que se llama, es Bar
Rabá. O sea, era Baal, que es señor, y Rabá, que es rabino. O sea, tú te das dando cuenta que este hombre era un maestro de la Torá. Lo que pasa es que este hombre se fue en contra del sistema de ese entonces y lo apresan. Su nombre lo dice. Cuando tú lo buscas en el contexto más antiguo, en el hebreo, es Baal Rabá. O sea, desde ahí tú te vas dando cuenta. Dice, pero espérate, ¿dónde que yo estoy metido? Porque es que me están influyendo una cosa que no es. O sea, la religión demitificó o descentralizó tanto la Biblia que cuando tú la lees, tú tienes que mirar, tener una lupa para tú comenzar a ordenar todo. Y es como yo digo, estudiar la Biblia, estudiar la palabra, sin saber la cultura hebrea, es como tú ir a un país desconocido sin GPS. Te va a perder. Te vas a perder porque tú tienes que aprender la costumbre. El Jesús que tú sigues, el Jesús que te vendieron, no es un Jesús que es dominicano, no es americano, es judío. Entonces, para tú poder entender a ese Jesús, la forma de hablar, cómo él pensaba, tú tienes que seguir el pensamiento hebreo, la costumbre hebrea, sus culturas, su costumbre, estudiarla para después tú comenzar a hacer exégesis. Pero exégesis no a tu manera, sino a un pensamiento lógico y crítico. Porque usted hablaba algo ahí que me llamó mucho la atención y fue muy interesante. Por ejemplo, la religión es tan fuerte que en todos los países que ha habido, oiga, escuche esto, en todos los países que ha habido golpe de Estado, la religión ha estado ahí en el medio. En todos los países que ha habido golpe de Estado, hay que hablar con los religiosos. Vámonos a los religiosos también, porque están influidos los católicos. Ahí siempre está, porque la religión siempre influye en todos los golpes. En Dominicana, al que se le dio, el que se le dio en Chile, el que se le dio en Cuba, siempre estuvo la religión en ahí. Hay pincelada y la historia está ahí. Entonces, por ejemplo, usted tiene algo aquí que me llamó mucho la atención y usted y yo lo hablamos en una ocasión. Conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Pero yo siempre me he preguntado, ¿cuál verdad? La verdad que te enseñaron a ti, que es una construcción teológica, o la verdadera verdad, la del Yeshua histórico, no la del Yeshua construido, que es el que te hace libre. Porque existe algo. Si tú me hablas de, no, conoceré la verdad porque la verdad es tú escudriñando la palabra. En el momento que se escribe eso, son gente que a los 12 años se saben 613 mandamientos y lo mandan por una isla a estudiar y salen a los 30, o sea, bien capacitados de la Torah, de la palabra, y tú vienes a decir verdad. Entonces tú me tienes que saber cuál verdad es la que no me está haciendo libre. Si es que yo me desvié de la verdad absoluta o no absoluta, porque no existe, sino de la verdad que me hace libre, o no me enseñaron esa verdad. Entonces, ahí entra donde el condicionamiento social te lleva a un nivel tan bajo, que era como usted decía ahorita, que te tiene, como dicen los rabacucos, catapultado dentro de una sociedad, dentro de una congregación donde te tienen tan manipulado que tú tienes 10, 5, 15 años y tú eres lo mismo. Tú eres lo mismo. En una ocasión, perdón,
Viene un señor y me dice, no, varón, porque usted no podía hacer esto, porque usted, ¿qué fue lo que pasó con usted? Y digo, varón, ¿cuántos años usted tiene dentro de la congregación? No, varón, yo tengo 25 años. Y yo le dije, varón, usted tiene 25 años perdiendo su tiempo. Son 25 años que usted ha tenido, mire, cegado, muerto. Entonces, si el condicionamiento te ha cegado tanto que tú piensas que este hombre que está aquí adelante es la solución de todos tus problemas, tú estás feo. Pues yo te dejo con tu ceguera que te lleve el diablo. Sí, porque usted dijo algo ahí ahorita que es digno de uno prestarle atención y de uno estudiarlo. Cuando Yeshua está con los discípulos y aquí también lo estaba estudiando, cuando Yeshua está con los fariseos y le habla del linaje del Padre, ellos le dicen, espérate, nosotros tenemos nuestro linaje que nuestro padre Abraham. Pero Yeshua le está hablando de esa forma por la costumbre y adaptaciones y dogmas que ellos han traído desde esa antigüedad, desde que el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, que al su caminar de su travesía hacia Canaán, cogen costumbre y cultura de todos esos pueblos y la adaptan y la cogen y la establecen para ellos. Van en ese camino. Entonces, viene ese pueblo que Dios lo saca, Dios lo quiere establecer, Dios lo quiere hacer una redargución en ellos para que olviden esa esclavitud, todo ese resentimiento, todo ese odio, toda esa maldad, todo ese paganismo, costumbre que ellos cogieron allí en Egipto, la dejen y traerlo para acá. Pero ellos adoptan otras costumbres. Y desde ese entonces la arrastran a este entonces que Yeshua está con ellos. Y Jesús le dice, eso es lo que pasa con ustedes, que ustedes se llevan de las tradiciones y no de la Torá. No de la Torá. Entonces, por eso Jesús siempre decía, yo no vine a que la Torá no se abolirla, perdón. Yo vine a que se cumpla. Porque tenía un condicionamiento tan grande que ellos mandaban a ofrendar, pero no ofrendaban. Mandaban a ayunar, pero ellos no ayunaban. Ellos mandaban a hacer de todo, pero ellos no lo hacían. Entonces, es lo que pasa hoy en día. ¿Cómo yo le voy a hablar a gente de esa verdad que hace libre cuando usted tiene una vida sucia? Cuando usted mismo predica la verdad, enseña la verdad, vocifera la verdad, pero esa verdad que usted vocifera, esa verdad que usted enseña, no lo ha hecho libre a usted. Entonces, eso me da mucho ruido, me hace mucho ruido de un testimonio de alguien que decía en una iglesia, mientras un pastor predicaba, y allá arriba se escuchaba una gente que decía, habla Maduro, que no te escucho. Y el hombre está en una iglesia grande donde hay un sonido bien bonito, un sonido grande, y habla Maduro, que no se oye aquí. Y fueron los que dijeron, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? El sonido está bien, se está escuchando bien. No, lo que pasa es que su vida que él lleva no me deja escuchar lo que él me quiere enseñar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay mucha gente hablando la verdad, predicando la verdad, pero con la vida que hay dentro, vomitan ese veneno y eso es lo que le transmiten a la gente. No la verdad que ellos están predicando, sino el veneno que llevan dentro y envenenan a la gente. Les voy a tomar como conexión uno de los puntos que usted tocó y fue la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Sabemos algunos la historia. Israel llega a la tierra de Egipto de mano de José. José quien lleva
a su familia a Egipto. Y la condición con la que Israel entra a Egipto era una condición de libertad. Israel estaba libre en ese entonces, cuando llega a Egipto de la mano de José. Pero ¿qué sucede? Los egipcios, luego de la muerte de José, empezaron a ponerle gravámenes al pueblo, poco a poco. Le empezaron a poner gravámenes, aumentarles impuestos. ¿Por qué? Porque ellos le temían al pueblo de Israel, porque decían, esta gente Dios lo ha bendecido tanto y tienen tanta cosa que no podemos dejar que se desarrollen más, porque es un peligro para nosotros en caso de que ellos mañana decidan ser nuestro contrario. Entonces los Claro. egipcios, viendo eso, decidieron ponerle impuestos al pueblo y poco a poco lo fueron esclavizando. Y eso tiene también mucha similitud con nosotros. Cuando venimos a esta tierra, que entramos a este cuerpo, que podemos hacerle la similitud como si fuera Egipto, pero también nosotros cuando nacemos y nos desarrollamos aquí, nosotros tenemos cierta libertad porque no conocemos el condicionamiento, pero desde pequeñito se nos va condicionando socialmente. Tú eres de tal sector, tú vives en tal barrio, tú vives en esto, pero a veces nosotros queremos escapar de esa esclavitud del sistema y buscamos, queremos un refugio, queremos una ayuda, pero entonces nos vamos a lo que es una religión y la religión lo que nos hace es que nos lleva a otra cárcel. Entonces el alma de nosotros se siente estancada porque decimos, bueno, yo ando saliendo, huyéndole a los vicios, por ejemplo, yo ando huyéndole a la fornicación, yo ando huyéndole a tal cosa, pero entro a una religión y ahí me encuentro con personas que están peores que yo. Entonces lo que se me brinda ahí adentro, dentro de una religión, es otra cárcel. Entonces el alma de uno se siente incómoda porque tú sales de una prisión que se llama la prisión sistemática del sistema y te entra otra prisión que se llama religión. Y no debe ser así. Yo siempre he dicho que una verdadera relación con Dios nada tiene que ver con religión. Dígame qué religión tenía Abraham, dígame qué religión tenía Enoch, dígame qué religión tenía Isaac, dígame qué religión tenía Jacob, dígame qué religión tenía Moisés. Luego de ellos, amén, es que fueron formándose las religiones, producto de lo que el hermano Heuri tocó, producto de que el pueblo se fue mezclando con los demás pueblos paganos, amén, y ellos fueron adquiriendo costumbres de esos pueblos, fueron adquiriendo cosas de esos pueblos, amén, pero el diseño, el plan de Dios para el ser humano no es que viva en esclavitud, y eso lo vemos también en Primera de Samuel. El pueblo, al ver que los demás pueblos tenían un rey, le piden a Samuel, queremos un rey físico, queremos un rey que nos rija. Pero el rey del pueblo era nuestro Padre eterno y así mismo él quiere ser con nosotros. Él le envió un rey, claro que sí, y todos sabemos lo que pasó con ese rey. Luego levantó otro rey que fue David. Amén. Pero el plan, el diseño de Dios para nosotros es de tener una relación directa con nosotros, es de él ser nuestro Padre. Es de él ser nuestra guía, es de él ser nuestro ayudador, es de nosotros intimidar con él, entrar en su presencia, buscar su rostro, no de ir donde un intermediario, no de que yo sé que es bueno uno pedir oraciones y yo sé que eso ayuda, y yo sé que eso funciona, pero tú tienes una boca y Dios a ti te escucha. Tú tienes una boca y Dios a ti te escucha. Ah, tú no sabes leer. Allá la Biblia está en audio. Óyela, escúchala. Pero Dios a ti te escucha. Igual que a esa persona que tú lo tienes en esa alta estima o que tú lo tienes en ese lugar tan alto, Dios a ti te escucha también. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de ti hay una esencia de Dios. Dentro de ti hay una esencia de Él. Él te escucha. Entonces, fíjense en algo. El segundo templo, todos sabemos que fue destruido por los romanos, por Tito, el segundo templo. Y las tinieblas pensaban que se iban a salir, que fue una victoria para ellos. Y fue una estrategia de nuestro Padre Eterno para que ya nosotros no tengamos que ir donde un sumo sacerdote
Ahora Él nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes. Nosotros mismos somos los que tenemos que llevar la ofrenda de manera directa delante de nuestro Padre Eterno. Ya no necesitamos el intermediario de un sacerdote, porque ya la relación de nosotros es directa con nuestro Padre Eterno. Amén, ya no lo necesitamos. Entonces nosotros tenemos que romper con toda esta cosa y no conforme con la destrucción del segundo templo, el imperio romano, que todavía predomina en muchas partes, y el punto que tocó nuestro hermano Jerry, estoy totalmente de acuerdo. En todos los gobiernos hay que darle su grasa, hay que darle su tajada. Si no, ellos se encargan de hacerle la vida imposible a los gobiernos. Aparte de destruir el templo, el imperio romano también secuestra la palabra. Luego que persigue a los seguidores de Yeshua, lo persigue y lo ejecuta, dijeron, bueno, con esta gente no podemos, mientras más matamos, más surgen. Entonces hay que diseñar un plan para esclavizarlo. ¿Cuál es el plan? Secuestrar la palabra y alterarla. Ese es el plan. Secuestraron la palabra, la alteraron, y como ellos saben bien claro que a Dios no le agrada que andemos en desobediencia, entonces le dan al pueblo una palabra alterada, totalmente alterada, manipulada a su antojo. Hicieron un traje a su medida. El nombre de los discípulos no es ninguno de esos nombres que vemos en algunas ediciones bíblicas. Ellos no se llamaban así, pero lo alteraron. Incluso el nombre de Yeshua no es Jesús. Eso no hace sentido. Esa gente, varón, no hace sentido en hebreo. A ningún hebreo le van a poner un nombre pagano. Eso es mentira. Su nombre es Yeshua, que sí hace sentido en el idioma hebreo, que significa Salvador. Entonces, secuestran la palabra y la llenan de todo estos dogmas y todas estas cosas para que el pueblo viva cegado, para que el pueblo no conozca la verdad. A Yeshua le quitaron el talí que él usaba, le quitaron los tzitzit que él usaba, los debreizaron, hicieron una figura llamada Jesús para que el pueblo viva confuso. Y por eso hay personas que te dicen, pero la Biblia se contradice. No, señor. Lo que le pusieron hace que la Biblia se contradiga. El rubio de Galilea. Lo que le añadieron hace que la Biblia se contradiga. Y uno de los mayores daños que se le ha hecho a la humanidad, porque la palabra sigue siendo la palabra, fue ese concilio de Nicea, donde el malvado de Constantino introdujo tanta cosa a la palabra para condicionar a la masa, para condicionar al pueblo a que vivan en una esclavitud. Tantas cosas que se le añadió, tantas cosas extrañas que no aparecen en la Biblia, en ese concilio de Nicea. Y es por eso que hoy en día ellos están guapos con nosotros, porque hemos escudriñado el asunto y no nos quedamos callados. No nos quedamos callados. Conocemos cosas y las compartimos para que más personas despierten y salgan de ese encerramiento religioso, salgan de esa opresión. Y no digo con esto que nosotros no debemos honrar a aquellas personas que nos antecedieron en los caminos. No digo con esto que nosotros tenemos que expresar falta de respeto hacia ellos y de consideración. No, señor. Pero si usted quiere seguir en su paganismo, déjeme a mí con mi relación directa con Dios como la tengo. Si usted se goza siendo un esclavo, déjeme a mí gozándome, tratando de ser libre, buscando la verdad. El imperio romano aún ejerce dominio sobre esa persona que no investigan la palabra, sobre esa persona que no quieren tener una relación directa con nuestro Padre Eterno, sobre esa persona que lo que quieren es tratar con Dios a través de intermediario. Y ese tiempo ya pasó, y sé que muchos de ellos desean y anhelan que venga el tiempo mesiánico, que venga el Mesías, pero usted sabe todo lo que va a pasar y las cosas que hay que poner en orden y la cabeza que hay que romper para que se manifieste en su totalidad la era mesiánica. Son mucha gente que se van ahí, son muchos altares que se van a caer, son muchas cosas que van a pasar. Amén. De lo que Roma se encargó fue de desconstruir a Yeshua y de construir la palabra. Roma se encargó tanto de eso que por eso que hoy en día uno no sabe quién es Yeshua. Perdón. Uno no conoce a Yeshua. La gente para hablando con un Dios, pero un Dios de la mente. La gente no habla con Yahweh, la gente habla con el Dios de la mente, con ese condicionamiento que le enseñaron
y habla con ese Dios. Porque si usted hablara verdaderamente con Yahweh, hey, es que hay cambio. Es que hay cosas que trascienden. Tiene que haber cambio en su vida. Es que cuando solamente con la persona de Yeshua llegar a ti, tú tener ese encuentro con Yeshua, que es el que va a hacer que tú tengas esa conexión con Yahweh, ya. Oye, es que cambia todo. Es igual que ese condicionamiento social que prácticamente es un condicionamiento social lo que está pasando ahora de que en la tal iglesia esa de Albury, qué sé yo. Señores, hay que prestar atención a eso. Eso no es ningún avivamiento. Eso no es ningún avivamiento, porque dice un avivamiento, pero siguen los asesinatos, siguen la droga, siguen todas las cosas malas pasando. Donde hay avivamiento, hay cambio. Eso es lo que me dice la palabra. Lo que registra la Biblia, que donde hubo avivamiento, eran grandes cambios. Es un condicionamiento social que la iglesia tiene que despertar y echarle un vistazo y también tener, porque están sucediendo tantas cosas ahora mismo y la iglesia está ajena a eso. Porque que te tienen amarrado, que tú no puedes ni hablar. Porque aún tú te encontras de esa línea de pensamiento que tú tienes en la congregación y te arman una revolución que te sacan. Porque tú no puedes pensar diferente. Tú tienes que ser esclavo, tener este cuadro así y tú tienes que pensar cuadrado y ya. O sea, tú no puedes despertar. Tú no has conocido la verdad nunca va a pasar por ti. Entonces, te vendieron un Yeshua falso. Eso es lo primero. Ahí comienza la descomposición de Yeshua. Te dijeron que era rubio, ojos azules, pelo largo, de Galilea. Ahí comenzó todo mal. Cuando tú vas a la costumbre y te das cuenta que los judíos de ese siglo no eran así. O sea, que a ti te vendieron un Yeshua italiano. Nariz perfilada, ojos azules, pelo largo. Y aún dice la Biblia que no te haga imagen de lo que está arriba y de lo que está abajo. Entonces yo no sé cómo cae un Yeshua pintado cuando él mismo dice que no te haga imagen. Entonces, ahí empezó el problema. El Yeshua de aquel siglo era un Yeshua, o era un judío, perdón, el judío de aquel entonces, eran gente mestiza, con pelo crespo. Entonces, ¿dónde sale este rubio? Y fue tan bonito que nació en un pesebre, señores. Hijo de Miriam y José. No dije de María y José. Y voy a decir algo para que le funde un ching el cerebro. Jesús no nació de una kenosis, un vaciamiento. No, Yeshua vino como vino el varón Vladimir y como vino Jehová a esta tierra. Igualito. Yo soy Miriam, tuvieron relaciones y así vino Yeshua. Así vino Yeshua a esta tierra. Es que no puede bajar en su esplendor, en su majestad. No puede, es que no tiene lógica de que este hombre en su esplendor de Señor, de Yeshua, el que creó el mundo, pisa la tierra en esa majestad. No, es que no puede pisarla. Tanta energía, pisar este planeta, no puede. Entonces él tiene que nacer de esa virginidad de esa mujer, de Miriam, normal, un parto normal, y ya está avalado y reconocido por la ciencia. Lo que no ha hecho la iglesia, la ciencia lo está haciendo. O sea, el trabajo que le toca a la iglesia decirlo, la iglesia lo está diciendo. La ciencia, perdón. Porque que no han condicionado tanto que, como yo le decía ahorita, no se puede hablar. Pero cuando tú piensas diferente, como te decía ahorita, ya tildan a uno de que uno está en malcriadeza, está en desacuerdo con los conceptos,
la visión, la que si yo quede de la iglesia o de la congregación donde me encuentra, mire, le voy a decir, cuando usted vaya a una congregación que le tienen una hoja de vida de cómo usted tiene que comportarse, ahí no vaya ni a pasar un momento de agua, porque ya usted sabe que le van a esclavizar su vida. Ya usted sabe que su vida se la van a esclavizar y andamos en libertad. Andamos en libertad. Porque usted sabe que lo que pasa, mi hermano Vladimir, que la gente ama la libertad, pero no quiere soltar la cadena. Cuando el Eterno lo saca de la esclavitud egipcia, que lo lleva al desierto, añoraban lo que se comía en la comida de Egipto. La añoraban y pensaban hacia atrás y se le amotinaban a Moisés, diciendo varias veces, reclamándole y haciéndole rabieta a Moisés, porque añoraban lo que se comía en Egipto. Y así, lamentablemente, hoy en día hay personas que tienen ese comportamiento. El Eterno lo liberta, el Eterno quiere verlo libre, lo saca del encerramiento, pero cuando van camino a su libertad, cuando van camino a poseer la tierra, se acuerdan de lo que comían en Egipto y quieren volver atrás. Yo por eso, y algo que lo he comentado con usted en anteriores ocasiones, hay una generación que lamentablemente no va a ver la tierra prometida. Lamentablemente esa es la generación que va a perecer en el desierto porque no han querido soltar los dogmas de hombres que aprendieron, que le enseñaron. No han querido fijar una postura como la asumió Abraham. Oiga, irse en contra del sistema en ese entonces, como lo hizo Abraham, en contra de todo, porque eso era lo que predominaba. Y decir, yo creo en la existencia de un solo y único Dios eterno. Yo no creo en ídolos. Gedeón lo hizo también. Entonces, hay personas que quieren las bendiciones, quieren la tierra prometida, pero no quieren soltar los dogmas, no quieren soltar la doctrina pagana que le han impuesto. No lo quieren soltar. Entonces, este es un camino sencillo. Esto no es algo complejo. Ni usted tiene que ir a Harvard para saber esto. Es que si usted no está con Dios, usted está con el diablo. Así de simple. Así de simple este asunto. Usted tiene que definirse. Sigo en la costumbre pagana, sigo porque otra cosa que hizo Roma a través del Papa Gregorio XIII fue la creación de un calendario gregoriano que vino a suplantar el calendario juliano, plagado de idolatría. Plagado de idolatría. Hasta los días son idólatras, los meses son idólatras y todo el sistema de ese calendario, sistema idólatra totalmente. Entonces, a mí me sorprende ver personas de que profetizando en base, tomando como base el calendario gregoriano, de que hablando de profecía y de cuándo viene el Mesías, tomando como base el sistema pagano, el calendario gregoriano, donde los que tienen un poquito nada más de conocimiento espiritual saben que lo que se imparte de donde habita el Padre Eterno, que dice que habita en luz inaccesible, no se somete a nada creado por el hombre. Eso viene rompiendo todo lo que el hombre ha creado. Entonces, a mí me da a veces hasta puro ver personas con este tipo de actitud y que profetizan y de que son hecatómanos y que son aquellos y que son los otros, y toman como base un sistema que rige a las naciones creado por un papa idólatra, donde todos los días son idólatras y donde el sistema es idólatra. Una cosa que es inconcebible que la palabra de Dios se adapte a ese engaño, esa mentira donde que rija la mayoría de las naciones hoy en día, que ese sistema que impuso Roma. Y una característica de lo que estas personas que le gustan acondicionar a los otros, los gobernadores de este siglo, es que ellos te persiguen cuando tú no estás de acuerdo con ellos. Ellos te persiguen, ellos te quieren matar, ellos quieren tu cabeza, ellos no quieren que tú digas la verdad. Y así vemos actitudes, lamentablemente, en algunos líderes religiosos, que porque tú difieres de ellos, porque tú piensas diferente, ellos te persiguen, ellos te desacreditan, ellos tratan de humillarte y tratan de hacer muchas cosas.
Amén. Pero nosotros sabemos y tenemos bien claro al Dios que nosotros le servimos. Y sabemos que la religión nada tiene que ver con una relación personal con nuestro Padre eterno. Amén. Así que de mi parte les exhorto, queridos hermanos, que sigamos avanzando, que no nos detengamos, que salgamos del encerramiento, que demos ese paso al frente. No tenga miedo de hacerlo. No tenga miedo. Sal de la esclavitud. Rompe toda cadena y toda atadura que te haya impuesto el sistema, que te haya puesto el acondicionamiento tanto social como religioso. Llegó el tiempo de tu libertad, pero tú tienes que arrebatarla. Tú tienes que pelear por lo tuyo. Tú no puedes durar 30, 40 años encerrado en el mismo lado, en el mismo círculo, sin salir hacia adelante, sin haber ningún progreso en ti, sin no producirse cambio en ti. Tiene que haber un cambio en tu persona cuando tú tienes una relación con Dios. Tiene que producirse un cambio, tiene que haber un adelanto, tiene que haber una elevación de tu conciencia. Tú no puedes decirme a mí que tú tienes 20 años sirviéndole al Eterno y tú todavía tienes una conciencia animal. Tú todavía piensas en tener sexo desordenado. Tú todavía maldices. Tú todavía eres una persona que maltrata a tus seres queridos. Tú eres una persona que está sujeta a las emociones. Tú ya con 15, 20 o 30 años con una relación con nuestro Padre eterno, no. Él nos llama a nosotros a ir avanzando cada día, a ir creciendo. Esto es un camino de crecimiento, no de estancamiento. Y lo que nos estanca a nosotros es como una camisa de fuerza que nos ponen, es el condicionamiento social, el condicionamiento religioso. Y hoy en día estamos rompiendo con eso. Y tú tienes que romper con eso para que tú puedas experimentar lo que es verdaderamente tener una relación con nuestro Padre eterno. Hemos Amén. prestado incluso nuestra conciencia a otro. Nosotros, desde que entramos a la iglesia, quitamos nuestra conciencia y se la dimos a otra gente para que piense por nosotros, para que actúe por nosotros. Es algo loco. La Biblia dice en Isaías, alarga tus estacas, alarga tu cortina y ponle estaca. Esto no es algo literal, sino se está refiriendo a tu conciencia. Como decía mi hermano, es hora, este es el tiempo de que tu conciencia despierte y se eleve y tú comiences este viaje, el viaje del estudio, el viaje de ese despertar de tu alma, de tu espíritu, de el tiempo de tú no prestarle tus pensamientos, como te decía ahorita. Ya no es el tiempo de que Moisés tiene que subir, hablar con Dios y Dios hablar a través de Moisés hacia ti, no. Es tiempo de que el Padre quiere una conexión directa contigo. Y esa conexión directa solamente tú la puedes conseguir. Una, estudiando. Cuando tú elevas tu conocimiento, cuando tú alargues esa cortina para que puedan venir esas revelaciones, porque de acuerdo a como tú sea tu vasija, de acuerdo a como sea tu vasija, así va a ser la revelación. Mientras más ancha, más grande es tu vasija, así va a ser la conexión que tú tienes con el Padre y la revelación va a venir a ti. Por ende, es tiempo de que tú alargues esa cortina, ponga estaca fuerte, para cuando bajen el rema, tú te conectes con el Padre, esa conexión directamente con Él, sin intermediario del hombre. No tiene que ver nada con el hombre, sino entre tú y Yahweh. Esa conexión directa, el único camino que lleva hacia al Padre es Yeshua. Te conectas directamente con Yahweh. Y ahí va a comenzar el viaje. Pero es tiempo de estudiar. Es tiempo de estudiar, es tiempo de investigar, de tú ser crítico. Es tiempo de tú comenzar a conocer, a que tu vida se despierte. Comienza como los niños cuando comienzan con esa curiosidad. Comienza a tener curiosidad de qué es lo que me dice la Biblia, qué es lo que dice esto. Señores, no estés dejando que otros piensen por ti. Porque cuando otros piensan por ti, te manipulan. Es como dije ahorita. Amamos la libertad,
pero no queremos soltar la cadena. Aquí es que en mi parte, mi oración es de que Dios traiga libertad a su vida y que esos ojos o esa cortina que hay delante de ustedes ya sea quitada, que ese telón, ese vestido sea arraigado y puedan empezar el viaje al alma desde la conexión y desde la meditación. La meditación es donde tú, sin atravesar el umbral de la muerte, te conectas con Yahweh. La única forma de tú llegar a la eternidad es muriéndote, pero la meditación te permite atravesar el umbral de la muerte sin morirte, y te conectas con Yahweh. Así que este es el tiempo de aprender todo esto, señores. Libertad, a eso fue que me ha llamado Dios.